este vídeo vamos a ver las diferentes formas que hay de manejar la sincronía o el código que se comporta de forma asíncrona en JavaScript. Los objetivos que vamos a pretender con este recurso son que entiendas la naturaleza asincrónica de JavaScript, que aprendas a utilizar los callbacks, que comprendas qué son las promesas y cómo usarlas, que domines la sintaxis de async await, evitar el famoso callback hell y que aprendas cómo manejar errores en operaciones asíncronas. La sincronía es una característica fundamental de JavaScript. Se hace especialmente evidente en operaciones de entrada y salida. ¿Qué son las operaciones de entrada-salida? Pues básicamente cuando escribes o lees de un disco, es decir, cuando abres un fichero, escribes en él o lo abres para leer. Esto se asocia también no solo a ficheros locales, sino también cuando accedes a una base de datos y por supuesto cuando haces peticiones de tipo AJAX, es decir, que consultas información o pides datos a un servidor externo por medio del protocolo HTTP de Internet. En este tema vamos a explorar las diferentes formas de manejar la sincronía en JavaScript y vamos a verlo también con algunos ejemplos. Vamos a empezar por los callbacks. Los callbacks son la forma más común de controlar la sincronía en JavaScript. Un callback es básicamente una función que se pasa como argumento a otra función y se invoca después de que se complete una operación asíncrona. Para verlo mejor, te muestro un ejemplo. Imagina que tenemos la siguiente función, se llama add2array y recibe tres argumentos, unos datos, un array, que será donde iremos añadiendo esos datos, y otro que se llama callback, que va a ser una función. Dentro de esta función vamos a tener alguna comprobación, como por ejemplo, si no se nos está pasando el argumento de array, pues le vamos a decir que utilice esa función de callback que nos llega por argumento y que lance una excepción, invocando una nueva instancia de la clase error de JavaScript y que diga, por ejemplo, no existe el array. Y si el array sí que se pasa como argumento, en el else de este condicional de if else, vamos a acceder al array y vamos a utilizar su método push para pasarle el dato que estamos recibiendo como argumento. Y después invocamos a esa función de callback que nos llega y le pasamos como primer argumento null, ya que el primer argumento de las funciones de callback, por norma general, es indicar si ha habido errores o no. Por eso, en la llamada anterior, cuando hemos llamado aquí a callback, sí que teníamos un error. Entonces lo hemos puesto como primer argumento. De hecho, aquí se me había colado un paréntesis y con la coma separamos el segundo argumento, que era null, porque no estábamos devolviendo datos. Pero ahora el callback no. El callback sí que va a devolver datos y no va a devolver errores. Por eso el primer argumento es null y el segundo va a ser devolver el array. Vale, hemos creado una operación asíncrona y ahora vamos a invocarla y ejecutarla. Entonces me voy a crear aquí un pequeño array que tiene simplemente pues tres números, el 1, el 2 y el 3. Y ahora llamo a la función add2array. Como dato le voy a pasar el 4. Como array pues le voy a pasar este array que acabamos de declarar y a continuación la función de callback. La puedes escribir aquí directamente o crearla antes y luego invocarla aquí. En mi caso, en la mayoría de los casos que se utilizan funciones de callback, vas a ver que se escribe la función directamente en el argumento. Entonces escribimos aquí una función que recibe como parámetro un error y aquí dentro lo que vamos a ejecutar es lo que queremos que se haga una vez se ha ejecutado esta operación que es asíncrona en principio. Le llamamos a console log array para que imprima por pantalla el array. Y podemos ver que aquí aparece el array con los 4 valores, el 1, 2 y 3, que es con el que se inició, y el 4, que es el que hemos añadido ahora. Pero claro, si te has dado cuenta, aquí realmente no hay una operación asíncrona, a no ser que ese array fuera un fichero, pues no hay una asincronía. Este código prácticamente se ejecuta de forma secuencial y no hay pequeños milisegundos en los que se tarde en hacer. Lo hemos forzado de esta manera para que se vea más claro. Pero ahora vamos a forzar que esa inyección de datos en el array no sea instantánea. Para ello vamos a utilizar una función de JavaScript que se llama setTimeout, que lo que hace es como parar la ejecución un tiempo que nosotros le indiquemos. De esta forma vamos a poder simular una operación asíncrona. Para ello básicamente vamos a envolver estas operaciones que hacemos dentro del bloque else en la función setTimeout, que recibe dos argumentos, una función y el tiempo que queremos que tarde en ejecutarse, que vamos a ponerle 1000 milisegundos, que es un segundo, ¿vale? El número que tú indicas aquí en setTimeout son un valor en milisegundos. Si quieres un segundo, pues sería 1000.
Entonces, aquí dentro de la función lo que vamos a hacer es llevarnos esto de aquí, escribir esto bien, que me he dejado aquí un paréntesis y también una llave. Faltaría la llave aquí, si lo tendríamos. Y para que se vea claro, voy a comentar esto un momento y ahora lo voy a descomentar y vas a ver que ese console log que antes nos mostraba inmediatamente el 1, 2, 3 y 4, sí que tarda ese segundo que hemos puesto de delay. Entonces ahí lo pongo y como puedes ver ha tardado un poquito en aparecer. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros no utilizáramos la función de callback y dijéramos, bueno, pues llamamos a ActoArray 4 y array, ¿vale? Y luego quiero que me imprimas el array. Pues el array te va a mostrar 1, 2 y 3, porque cuando tú llamas a console log, este array todavía tiene esta forma, ya que esta operación, aunque está escrita antes, tiene ese pequeño delay de un segundo y se ejecuta más tarde que el console log. Por tanto, no es el resultado que esperamos. Esta es la principal razón por la que en operaciones asíncronas se utilizan este tipo de mecanismos, para asegurarnos de que ejecutamos lo que queremos ejecutar cuando se finaliza la ejecución anterior. El problema de esto es que si encadenamos varias funciones asíncronas, y dentro de un callback tenemos otro callback y otro callback, se llega a algo que se conoce como el callback hell, que si buscas un poco por internet pues te encontrarás con cosas como estas, ¿no? Como puedes ver, pues se va todo encadenando y se hace una pirámide bastante difícil de leer y sobre todo de depurar en el caso de que haya problemas. Entonces no es para nada mantenible ni recomendable. Antiguamente esta era la única forma que teníamos en JavaScript de encadenar varias operaciones asíncronas y por eso se ha ganado su mala fama que tiene de que no es un lenguaje muy adecuado, pero nada de eso porque JavaScript, como muchos otros lenguajes, ha ido evolucionando y desde hace unos años tenemos una nueva propiedad que son las promesas, que es lo que te voy a explicar ahora. Promesas, como comento, son una característica nativa de JavaScript que se introdujo en la versión 6 de ECMAScript, allá por 2015, y proporciona una forma más elegante de manejar la sincronía. Una promesa básicamente representa una operación que aún no se ha completado, pero sí se espera que se complete en el futuro, tanto de forma exitosa como con errores. Vamos a ver cómo podemos transformar este ejemplo para que utilice promesas en lugar de callbacks. En primer lugar, vamos a comentar esto para que no haya errores. Y en segundo, vamos a quitar el argumento de callback, ya que no lo vamos a necesitar ahora. Antes de hacer nada, vamos a crear una instancia del objeto promise de JavaScript. Entonces le podemos llamar promise igual a new promise. Este objeto promise recibe como argumento una función y esta función tiene a su vez dos argumentos, que son resolve y reget, que básicamente son funciones que vamos a invocar cuando la promesa, las operaciones que hacemos dentro de la promesa ya se consideran que han sido ok, entonces resolvemos la promesa y devolvemos los datos que tengamos que devolver o el mensaje de feedback que queramos devolver, y reget es cuando la promesa ya se ha terminado pero ha ocurrido un error. Entonces la forma de devolver ese feedback de que la promesa ha sido rechazada pues es utilizando reget. Llaves, y aquí dentro vamos a utilizar esta parte que era el timeout cuando se añadían los datos al array, lo vamos a poner aquí, y ahora en lugar de llamar al callback lo que vamos a llamar es al objeto o a la función resolve y no le pasamos nada de null sino directamente los datos que queremos devolver, que es array. Y aquí donde comprobamos si ha ocurrido un error, que por ejemplo es que array pues no esté definido, estemos enviando algo, no estemos enviando ningún array aquí ni nada, entonces no podemos hacer un array push en ese caso, entonces lo vamos a asegurarnos y comprobamos si no tenemos esa propiedad, y aquí en lugar de llamar a callback lo que vamos a llamar es a reget, y aquí no habría null sino directamente pues el mensaje que queremos mostrar. Tendríamos el else, entonces lo borramos y lo que devolvemos al final de esta función ActoArray es el objeto promise que hemos creado al principio, ¿vale? Y ahora, ¿cómo se llama a ActoArray en este momento en lugar de utilizar el callback y tal? Bueno, pues tenemos unas funciones especiales que se encadenan a las promesas que son then y catch. Then va a ser la función que vamos a ejecutar cuando la promesa se ha resuelto correctamente. Y catch lo que va a hacer es recoger si ha ocurrido algún error pues para tratarlo de la forma que consideremos más adecuada. Entonces volvemos a tener el mismo array que antes, con 1, 2 y 3, y ahora sí que podemos llamar a ActoArray así directamente, pero como puedes observar, aquí aparece promise pending, es decir,
se está ejecutando una promesa, pero todavía estamos pendientes. Con el tiempo que ya ha pasado, pues la promesa ya se ha resuelto, pero no hemos hecho ningún mecanismo para poder mostrar los datos una vez se ha resuelto la promesa. Eso lo hacemos, como digo, con la función den, que se ejecutaría o se escribiría justo detrás de la primera función, y aquí pues tendríamos una función muy parecida a los callbacks, donde ejecutaríamos lo que nos pareciera bien. Por ejemplo, el array, y ahí vemos que ya se ha añadido el 4 al array data que teníamos. Esto se puede reducir más utilizando las arrow functions de JavaScript, entonces esto lo podemos incluso dejar así, se ejecutaría igual, e incluso como esta promesa únicamente devuelve los datos, podríamos incluso ahorrarnos y decirle que haga console log de lo que devuelve. Esto lo bueno que tiene es que si queremos llamar de nuevo a add2array, podemos hacerlo de la siguiente manera. Dentro de esta función del primer den, que no queremos imprimir ya más, sino que vamos a llamar de nuevo a add2array con el 5 y array. Y en lugar de encadenarlo aquí, esto lo podemos hacer de esta forma que queda mucho más indentada y ordenada, y es encadenar el den al anterior den. Podemos llamar a add2array 6 array. Y ya por último, ya no queramos añadir nada más, pues le decimos que lo imprima. Y en el caso de que ocurriera algún error, por ejemplo que el array pues no se pasara por argumento, lo podemos tratar con catch. Y aquí recogeríamos el error y después lo que quisiéramos. En este caso pues simplemente lo vamos a imprimir por consola, se imprima el mensaje. Entonces en este caso no ocurre ningún error, entonces aparece 1, 2, 3, 4, pero ahora vamos a forzarlo y vamos a hacer que este array no va a ser un array, sino que directamente no le vamos a pasar nada, y de esta manera podemos ver el mensaje que nos arroja. Y por último, la última forma que te quiero mostrar es async await, que es una característica que se introdujo en la versión 7 de ECMAScript, es decir, en 2016, y que es un azúcar sintáctico de lo que acabamos de ver con el uso de promise, then, catch, etc. Básicamente estamos haciendo lo mismo que las promesas, por eso lo de azúcar sintáctico, que es una expresión que se utiliza para decir que aunque tú lo veas o lo escribas de una forma, internamente JavaScript lo ejecuta como se ha venido haciendo siempre. Es decir, es algo como sintaxis para a ti, como persona que desarrolla, te sea más cómodo escribirlo y leerlo, pero internamente el funcionamiento es el mismo. Con la palabra clave async vamos a declarar una función asíncrona, como hemos hecho antes con la promesa, y await se va a utilizar para esperar a que se resuelva la promesa. Viene a ser como el .den que estábamos utilizando en el ejemplo anterior. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, creamos una función de tipo async que se llame processData y le pasamos los datos y un array, como hemos hecho antes. Dentro de esta función vamos a utilizar un bloque que se llama try_catch, que en resumidas cuentas lo que hace es, dentro del bloque try, vamos a ejecutar el código que queramos hacer y que se supone que resuelve la promesa, y en catch, si ocurre algún error, vamos a capturarlo y tratarlo. Entonces, dentro de try vamos a tener un resultado que viene de la operación add2array, como hemos estado utilizando antes, a la que le pasamos el data y el array, pero como esta operación es asíncrona y va a tardar en ejecutarse, le vamos a poner delante await. Entonces es la forma como de indicarle y que tú veas claramente que aquí hay que esperar un poco a tener el resultado. No podemos acceder al resultado en la siguiente línea hasta que esto se ejecute. Y entonces aquí sí que podemos hacer un console log de result. Y si ha ocurrido algún error, que es como el catch.catch que estábamos utilizando en las promesas, pues lo tratamos aquí. Vamos a decir que imprima el error. La forma de llamar a esto sería processData, pues con el dato que queramos añadir y la estructura array a la que la queramos añadir. Esto lo he hecho así dentro de una función de tipo async porque hasta no hace mucho todas las operaciones que fueran asíncronas, como aquí add2array y utilizáramos await, tenían que estar englobadas dentro de un bloque, comúnmente una función, con la palabra reservada async. Entonces nos obligaba a hacer esto. Pero desde hace muy poco tenemos una funcionalidad o una característica que se llama top level await y que nos permite hacer esto sin tener que englobar todo el código dentro de una función solo por el hecho de que sea una función asíncrona. Si tuviéramos algún error, directamente lo enganchamos aquí con un catch y podríamos tener ahí el tratamiento de errores. Aquí puedes ver que aparece un error, pero es por la aplicación que estamos utilizando, que es runJS, y habría que configurarlo en settings. Pero si
utilizamos este código en JavaScript, en una aplicación JavaScript o escrita con Node.js, no debería haber problema. Con esto hemos visto las formas principales que hay de tratar la sincronía en JavaScript, son los callbacks, las promesas y los métodos async-await. Cada uno de estos métodos, como has visto, tiene sus ventajas e inconvenientes. Algunos son más legibles, otros son más engorrosos y a día de hoy se siguen utilizando los tres. Habrá momentos en los que un callback te resuelva rápidamente el caso de uso que tienes y que hacerlo en modo promesa o async-await puede hacerlo más enrevesado, y habrá otras operaciones que con una promesa o con async-await te queden mucho más legible. Así que, como en todo, depende de tus necesidades específicas y de cómo te encuentres cómodo o cómoda con cada enfoque.